Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Bien, el día de hoy la palabra de Dios se titula Nacer de nuevo, odres nuevos. Yo pienso que es una palabra bien sencilla, pero a la vez bien profunda. Y espero que te puedas deleitar en esta palabra en el día de hoy. Yo doy gracias a Dios porque Dios en su misericordia nos llama a servirle. Y te está llamando hoy a cada uno de ustedes a servirle también. Y que creas que tú eres un siervo útil para la gloria de Dios. Cada uno de los que están aquí son siervos útiles para la gloria de Dios. Y Dios anhela, y la creación entera, dice la palabra de Dios, anhela el que esta generación se levante a cumplir lo que Dios ha mandado que se cumpla. Amada iglesia, nacer de nuevo, odres nuevos. Lo primero que quiero que entendamos el día de hoy es que Dios tiene la razón en todo, absolutamente en todo. El problema nuestro, o de muchos, es que nuestra razón no es la razón de Dios, ¿sí? Y aún así nos atrevemos a veces a quejarnos con Dios. Y aún así hay gente en la calle que se atreve a decir que Dios es malo. Lo he escuchado de mucha gente en conversa. A veces uno le comparte a algunos y lastimosamente su razonamiento está con lo que el mundo habla. Y empiezan a salir con unas cosas increíbles. Alguna vez un tipo dijo que que Jehová era malo. Y me tocó empezar a hablar y tratar de cambiarlo, su perspectiva. Pero lastimosamente no solo esas personas, sino muchas personas en el mundo hoy tienen una distorsión de la realidad y tienen un razonamiento que yo llamo hoy con base al mundo, ¿sí? Razonamientos humanos, mientras que Dios hoy te está invitando de que te pases al lado de lo espiritual, el razonamiento de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo habla Dios? Esa es la invitación en el día de hoy. Y hoy te vuelvo a recordar, para conocer las razones de Dios, debemos primero conocerlo a Él, conocer a Dios. ¿Y cómo conoces a Dios? A través de su palabra, de la santa palabra de Dios. Tú empiezas a leer y empiezas a descubrir y a conocer cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Pero también a través de la oración. Así como lo dije alguna vez dije que en la iglesia utilizamos una silla, o algunas personas utilizan una silla en su casa al frente como para hablar con Dios. Son cosas que algunas personas han utilizado. No era literalmente que se te estaba hablando, ¿no? Si tú sientes postrarte en una habitación aparte con la puerta cerrada, como dice la Biblia, hazlo. Si sientes sentarte en una sillita o estar de pie, como tú quieras, pero hazlo. Lo que te está invitando en aquella ocasión, igual que hoy, es que tengas comunión con Dios. Porque cuando tú tienes comunión con Dios en oración, en ayuno, en leer la palabra, empiezas a experimentar lo que decía nuestro amado Jesús, que Él permanecía en comunión con el Padre. La palabra de Dios dice que Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo, su gloria, su poder y majestad, y se hizo hombre acá en la tierra. ¿Cierto que sí, iglesia? Algunos predicadores dicen lo siguiente, o sea, que Él no tomó todos los atributos de Dios aquí en la tierra para actuar como Dios, digámoslo así, sino que Él se despojó a sí mismo. ¿Y qué hacía Jesús cada mañana? Iba y buscaba de Dios en un lugar, dice la palabra de Dios, que Él iba y buscaba y se conectaba con el Padre. Aunque Él vivía en la presencia de Dios a todo instante, nos quería dar ese ejemplo de que iba y buscaba en aquel monte la presencia de Dios, se conectaba con Dios, hablaba con Dios continuamente. ¿Y qué pasaba? Él se cargaba de poder de Dios, de la relación de Dios, porque Él estaba cumpliendo una misión acá en la tierra como hombre. ¿Y qué nos está enseñando? Que tú también tienes que hacer lo mismo. Si lo hizo Jesús siendo Dios, se despojó a sí mismo y empezó a tener una comunión. ¿Para qué? Para darnos ejemplos a ti y a mí de que debemos hacer lo mismo. Sigue siendo Dios lo hizo, ¿tú por qué no lo haces? Y ahí es donde te quiero confrontar. ¿Qué tan buena es tu relación con Dios? ¿Qué tiempo estás apartando con Dios? ¿Madrugas, buscas de Dios? O a veces pasa una semana sin buscar de Dios.
Esa es mi invitación hoy. Debes buscar de Dios. Si Jesús lo hizo, tú también tienes que hacerlo. Y dice la palabra de Dios que Él se llenaba de esa presencia de Dios, del Espíritu Santo, del Padre, y andaba por todo lugar impregnado de la gloria y del poder de Dios. Y dice que una vez iba caminando Jesús con sus discípulos y con una multitud que le apretaba y le seguía. Pero había una mujer que no razonaba de acuerdo a los humanos, sino que había una mujer que razonaba de acuerdo a Dios. Porque en ese momento Dios le hablaría, le diría: muévete en este mundo sobrenatural, no en el físico. Ella tenía una enfermedad de más de 18 años, un flujo de sangre, dice la palabra de Dios. O sea que ella estaba atada a una realidad física, que era una realidad de años. Pero sin embargo, ella, ¿qué dijo? Si tan solo pudiera tocar aquel manto, yo sería libre, yo sería sana. Y lo creyó, se movió en lo espiritual, perdón. No se movió en el dictamen que un médico le dijo: tú tienes una enfermedad grave, 18 años, incurable, pudo haber sido la sentencia. Pero ella se apoyó no en el razonamiento humano, sino en el razonamiento de Dios. ¿Y qué hizo? Corrió, pum, lo tocó. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién me ha tocado? Aún más, aunque yo sé que todo lo gobierna Dios y lo hace, quiero hablar desde mi punto de vista. Aún más, Él dijo: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. De ese mismo poder de que el mismo Dios Todopoderoso, Jesús, estaba ahí clamando a Dios en relación íntima con Dios. Se estaba cargando de Dios, de la presencia de Dios. Y eso es lo que quiere Dios que hagas tú también, que busques de la presencia de Dios, que te cargues cada mañana de la presencia de Dios, para que cuando tú vayas por el camino, aún como dice Pedro, con la sombra sanaba a las personas que estaban a su alrededor. No era tanto la sombra de Pedro, sino era la presencia de Dios, porque Pedro estuvo con el maestro. Y la prueba es que le decía a Jesús: vengan, oren conmigo. Aunque se quedaron dormidos muchas veces, pero yo creo que ellos aprendieron la lección de buscar a Dios de mañana, tarde y noche. Buscarlo a todo momento, tener esa comunión con Dios. ¿Hasta aquí vamos bien, iglesia? Esa es la idea. Tenemos que ser diferentes, tenemos que cambiar. Dios te llamó hoy para que seamos diferentes. Lo que dice el título de la predicación: debes nacer de nuevo. Así tengas hoy 80, 100, 50, 30, no sé cuántos, 15 años, 10 años, debes nacer de nuevo. Y eso es lo que te está diciendo hoy. Debes ser un odre nuevo. Amén. ¿Quiénes quieren hacerlo? Bien. Entonces la palabra en Isaías 55, 8, 10 declara lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. Hay unos pensamientos, hay un mundo que es el mundo natural, pero hay un mundo diferente que es el mundo sobrenatural, en el mundo en el cual andaba Jesús, que aunque estaba en la tierra, andaba en un mundo ¿qué? Sobrenatural, diferente. Él podía ver cosas que los demás no podían ver, al igual que pasó con Eliseo. ¿Recuerdan que he dicho muchas veces esa historia? Eliseo andaba también en el mundo espiritual, pero su siervo andaba en el mundo físico, y él no podía ver nada, solo podía ver lo que sus sentidos le permitían ver: sus ojos, sus oídos, su gusto, su palpar, su tacto. Mientras que Eliseo sí podía ver el mundo espiritual, y oró para que él pudiera recibir de eso. ¿Se acuerdan de la historia? Y le fueron abiertos sus ojos. Mi oración es que también hoy sean abiertos los ojos de varios, si no de todos, y todos los que estén escuchando a través de las redes sociales. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuántos quieren eso? Amén. En 1 Corintios 1:25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Aún lo más pequeñito de Dios es que muchísimo más grande que nosotros los hombres, que nuestros razonamientos y que cualquier otra cosa. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si ves, eso es lo que tienes que creer, que hay un mundo mayor al que hemos visto, al cual estamos limitados. Y 2 Corintios 4:4 declara lo siguiente: en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Les voy a hacer una pregunta. Los fariseos, Sanedrín y todos esos judíos de la época de Jesús, ¿conocían de la palabra de Dios? ¿Sí la estudiaban? ¿Cierto que sí? Ellos conocían la palabra de Dios, la escudriñaban y por eso a cada rato le preguntaban a Dios cosas, ¿no? Tenían un problema, que estaban basados en la tradición. Y hoy quiero reafirmar algo. Ellos están parados sobre el razonamiento humano. Por eso Jesús les dijo: Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo a este mundo. ¿Al mundo qué? Espiritual. ¿Hasta ahí vamos bien, iglesia? Muy bien. Con lo anterior, ¿qué puedo concluir, amada iglesia? Que muchas personas actualmente, lastimosamente, viven como en una cápsula de cristal. Viven en un mundo que pareciera real, pero es un mundo ficticio. Eso es lo que les quiero decir el día de hoy. Alguna vez hubo una película en la cual montaron como un cine, ¿sí? Es con Jim Carrey y le montaron toda una película alrededor de él, pero todos eran actores y el único que era real era él. Entonces él vivía en un mundo que pensaba que era real, pero era un mundo ficticio, todos eran actores. Lo cogieron desde que era niño hasta muy avanzada edad, hasta que él descubrió que estaba viviendo un mundo de ficticio. A veces yo pienso que vivimos un mundo parecido, el mundo de lo racional, con nuestra mente, lo que vemos, lo que podemos percibir, lo que escuchamos. Y a veces tomamos malas decisiones porque pensamos que estamos escuchando algo y mentiras que no era lo que estamos escuchando. A veces podemos estar viendo algo y tratamos de juzgar algo por lo que vemos y mentiras que no es así. ¿Les ha pasado o no? Hay una imagen muy curiosa en internet que aparece un tipo sentado, si no estoy mal, como en una moto y la mujer le está peleando: venga, usted está con otra mujer, y verdad se ve como si estuviera con otra mujer. Mentiras que es una ficción que se está viendo en los ojos. Cuando uno la mira detalladamente dice: uy, no, es un solo tipo que está en una moto, pero pareciera que estuviera con una mujer. ¿Me hago entender? Y muchas veces lastimosamente tomamos decisiones es con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que estamos sintiendo en el momento. Grave error. Por eso algunas personas, y el enemigo se aprovecha de eso, empieza a vender en la televisión imágenes perfectas, hombres perfectos, mujeres perfectas, 90, 60, 90, bueno, no sé, aunque eso ya ha cambiado de rato. Está vendiendo unas imágenes para que la gente se base, es con base a lo que ve, lo que siente. Y por eso muchas mujeres o hombres toman decisiones malas. Al final no buscan a una persona que está buscando de Dios, que está tratando de ser mejor cada día en las cosas de Dios, sino se basan más bien: hoy ese tipo es atractivo o esa mujer es atractiva, y solo basan su mirada en eso. Terminan cometiendo graves errores y meten en problemas hasta sus hijos, porque se casan, tienen hijos, pero eso va a crear un caos. Porque si aquella persona, por más bonita que sea, aunque la belleza es pasajera y relativa, al final de cuentas habrás tomado una decisión muy equivocada. Pero yo no te estoy diciendo hoy que si ya te casaste o tú ya tuviste un bebé con alguien que no era cristiano, o alguien que, bueno, aún más, les voy a decir algo: aún tienes que mirar dentro de la iglesia si esa persona cristiana es en verdad cristiana. ¿Sí? Que porque está en la iglesia no, aún tienes que examinar y darte tiempo para conocer a la persona, si está siguiendo los caminos de Dios y si está actuando de la manera correcta. ¿Listo? Porque te puedes equivocar también. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablar hoy? Razonamiento humano, pero tenemos que irnos al razonamiento ¿qué? Espiritual. ¿De qué es lo que me dice Dios? Yo estoy viendo esto, pero Dios me dice no es así, tienes que verlo de esta forma. Ok, Señor, tú eres el que manda. Como decía la palabra, tú eres el que tiene la mayor razón, Dios. Y si tú lo dijiste, así lo voy a hacer. A mí me parece que no, pero si tú lo dices que es así, entonces yo me acomodo a tu razón, Dios. ¿Así vamos bien, iglesia? ¿Cuántos disfrutan de la palabra de Dios? La palabra de Dios es como un pan, como un bocado. Por eso dijo Jesús: yo soy el pan del cielo. Mejor que el maná que comieron los padres en el desierto. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, a comer, a degustar de la palabra, hay algo rico, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí están sintiendo la presencia de Dios en este lugar, amada iglesia?
Yo pido a Dios que haga algo diferente, que coloque más pasión en cada uno de ustedes y en mí. Más hambre y más sed de buscar de la palabra de Dios, porque esa es la clave de todo. Ahí está el secreto de todo. Ahí les dije el secreto maravilloso de hoy. Busca a Dios y todo va a cambiar conforme a la voluntad de Dios, conforme a su razonamiento. Y cuando tú te metes en ese razonamiento, como lo hacía Jesús con el Padre día a día, entonces vas a entender hasta algunas cosas que no habías entendido. ¿Por qué me están pasando estas cosas? Empieza a decirte: Dios, necesito que pases por esto, porque quiero que logres esto. ¿Te parece? Pablo no entendía. Fue a cumplir el propósito de Dios, fue metido en un calabozo, pero ¿sabe qué hizo él? Adoraba a Dios, porque él tenía una comunión con Dios. ¿Sí? Y él entendió que era con un propósito, que iba a sufrir un momento, pero gracias a él se iba a salvar una familia entera, la familia del carcelero. Ahora, dice la palabra de Dios que Saulo de Tarso, ahora llamado Pablo en el mundo espiritual, perseguía a todos los cristianos y hizo cosas graves, ¿no? Casi que por él murió Esteban. Y dice la palabra que iba y perseguía y los metía en la cárcel. Ahora mi pregunta es: cuando metían a los cristianos en la cárcel, ¿será que les esperaba algo bueno? No. Y él era el que iba y los capturaba. Y aquel que iba pasando: venga para acá, usted es cristiano, para la cárcel. Pero dice la palabra de Dios que tuvo un encuentro personal con nuestro amado Señor Jesucristo y con Dios Todopoderoso, y cambió, pasó al mundo espiritual, perdió la visión. Y muy interesante aquí, perdió la visión física, los razonamientos que él tenía, porque era un tipo que leía la palabra de Dios. Sí, era de los duros en conocer la palabra de Dios, en escudriñar, pero sus razonamientos todos fueron cambiados porque tuvo un encuentro personal con Dios y empezó a tener una relación con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y su razonamiento antiguo cambió y empezó a meterse en el razonamiento de Dios. Por eso cuando Dios le dijo: vaya a tal lugar, pero Señor, si acá estamos predicando la palabra muy bien, ese mismo razonamiento, pero tienes que ir a aquel lugar. Y fue y cumplió la palabra de Dios. Muy bien, iglesia. Muy bien. Entonces, como les decía, mucha gente está viviendo como en una cápsula de cristal. Yo tengo unos amigos que hace como 20 años los conozco y todavía siguen tomando licor. Los conocí cuando estaban mucho más jóvenes y llevan 20 años en lo mismo, tomando licor, y piensan que su vida está bien. A veces han metido en problemas a su familia por ese mismo alcohol, a sus hijos están experimentando problemas porque recibieron ese ejemplo de su padre, ¿no? Y algunos de sus hijos también siguieron en licor. Pero ellos siguen viviendo como en una cápsula de cristal y piensan que todo eso que pasa es real. Pero la palabra de Dios dice exactamente, el Señor Jesucristo dijo: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso cada vez que alguien conoce de Jesús, conoce la verdad, y si le alumbra sus ojos, se le quita aquel velo que dice la palabra, que ya ahorita pues ya lo leímos, ¿no? En 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, les colocó un velo, y ellos piensan en ese mundo que están viviendo que eso es lo bueno. Escuchaba de unas personas, aunque es típico, por ejemplo en las fiestas, las personas piensan que eso es bueno, que eso es lo mejor, que estar allá tomando trago, saliendo con otras mujeres, si son casados salen con otras mujeres, o viceversa, porque hoy en día es para ambos lados. Mujeres casadas engañando a su marido para irse allá secretamente, como si no hubiera alguien mayor que sí las está viendo o los está viendo. Y ellos piensan que en ese mundo todo está bien. Ejemplo, por ejemplo, mi amigo, yo miraba su WhatsApp y colocó una botella de alcohol y como contento mostrando que esa botella de alcohol, porque su entendimiento está entenebrecido y piensa que eso es lo bueno. Pero alguien que ya conoció de Dios, cuando mira dice: no está en lo bueno, está equivocado. ¿Me hago entender? Pero entonces nos toca orar por ellos para que ese velo que tiene puesto en sus ojos sea descubierto. Y aún más quiero irme un poquito más allá, no solo los del mundo. A veces en la iglesia también actuamos bajo el razonamiento humano, pero Dios nos está llamando a que creamos en algo más. No en un razonamiento humano, sino en un razonamiento de Dios. Repito otra vez. Ejemplo, hay una señora
es un testimonio que conocí a través de un libro. La señora no tenía útero y ya estaba teniendo problemas con su esposo porque ambos querían tener bebés, pero no tenía útero. O sea, ¿creen que es posible que ella tuviera bebés sin un útero? Naturalmente imposible. ¿Cierto que sí? Y los médicos le sentenciaron, le dijeron, imposible que usted tenga bebés porque no hay útero. Pero ella empezó a buscar de Dios y en una de las predicaciones de aquel pastor, o en un momento de alabanza y adoración, cuando se mueve la gloria de Dios, porque dice que él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y entonces ella creyó en Dios, que era el Dios de lo imposible, el Dios de lo espiritual, aquel que creó todo lo que vemos. No hay excusa para nadie que no cree en Dios, porque dice que aún la naturaleza está hablando de que hay un Dios que creó todo. ¿Y qué pasó con aquella mujer? Creyó en Dios. Y aquel predicador decía eso: Dios me dio una unción para orar por los enfermos, y sí, miles sanan y miles sanan, pero hay una cosa mejor que la unción, y es la gloria de Dios. Que la unción depende mucho del don que Dios te dio para que tú vayas y lo apliques. Es de Dios, pero es a través de ti. Pero la gloria de Dios se manifiesta sola, sin necesidad de un intermediario. Tú estás adorando acá a Dios. En este momento Dios puede estar sanando a alguien, creando un riñón nuevo, haciendo algo imposible para tus ojos, pero no soy yo. ¿Quién es? La gloria de Dios que se pasea por ese lugar. La gloria de Dios es la que puede hacer lo que tú no crees imposible, lo que crees que sea imposible para ti. ¿Y qué pasó con aquella mujer? Pues creyó en Dios. Su matrimonio estaba que se acababa por aquella circunstancia, pero creyó en Dios. Y cuando después fue y le contó al pastor y le dijo: pastor, yo sentí como que algo pasó dentro de mí. Entonces él le dijo: vaya al médico y cerciórese. Fue al médico y le sacaron otra vez ecografías y todo lo que tienen que hacer, y apareció un útero nuevo en su vientre. A la hora de hoy creo que tuvo ya 1 o 2 hijos. Su matrimonio se arregló. ¿Por qué? Porque creyó. Y eso es lo que yo te quiero hacer entender hoy. Tú debes creer en lo sobrenatural de Dios, en lo posible que es para Dios todo. Para Él es imposible crearte un pie, crearte algo nuevo. Si no tienes tiroides, es imposible que te la cree. No, para Dios es posible. Si tú tienes problemas con el páncreas, con insulina, ¿será que Él no puede decir en un solo segundo, declaró su palabra y apareció de nuevo un páncreas? No. Pero mientras tú sigas razonando en el mundo de lo físico, recibirás, ¿qué? Dice la palabra de Dios: siembra y recoges. Si tú siembras en el razonamiento físico, no es posible porque no tengo útero, pues vas a recibir de eso. No es posible, no tienes útero. ¿Me voy a entender? Pero si tú empiezas a moverte en el mover de Dios, en el de lo sobrenatural, en el de que te creo a ti, Dios, te creo que tú eres el Dios poderoso que creó todo lo que está aquí, que aún sabes cuántos pelos tengo en mi cabeza, porque sabes cada uno cuántos tienes, que aún sabemos que no se cae una hoja de un árbol si no es tu voluntad, Dios. Pero yo creo que tú puedes hacerlo, Señor. Aquello que es imposible, aquel que cree que ya no puede cambiar porque sigue fallando y fallando, pues yo te digo, métete en el mundo de lo sobrenatural, en el mundo de Dios. Allí sí es posible. Así como lo hizo con Pablo, ¿por qué no lo puede hacer contigo también? Pero ¿cuál es la diferencia? Si tú sigues razonando en lo natural, seguirás recibiendo de lo natural. Y yo invito hoy a todos los que se suben aquí a la alabanza también a lo mismo. Desde el que toca la batería, todos son importantes, porque todos somos una iglesia. De los que están abajo también cantando, tenemos que movernos en lo sobrenatural. Todos tenemos que buscar a Dios y activar esos dones, porque a cada uno de ustedes Dios les dio un don. Ahora yo te pregunto, ¿lo estás utilizando para la gloria de Dios? Algunos ni saben cuál es el don que tienen. ¿Sí o no? Entonces empieza a preguntarle a Dios: Dios, si dices que a cada uno de nosotros nos diste un don, un talento, algo para tu gloria, Dios, y yo no sé, entonces muéstramelo, Señor, o dame otro. Dice Pablo que mejor sería que todos profetizaran, pero también hay otros dones: el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Entonces pídele a Dios. Yo cojo y empiezo a hablar en lenguas, pero dice que es mejor que haya también un traductor. Necesitamos un traductor en la iglesia. ¿Cuántos son traductores, pero de lenguas espirituales aquí? Entonces empecemos a pedir. Pedid y se os dará, llamad y se les abrirá, buscad y encontrarás. Pero si no lo haces, si estamos como en un mundo de razonamiento solo humano
y creyendo que solo con los ojos, con los oídos y con el corazón lo que sentimos. Pero la palabra dice, engañoso es el corazón. Tienes que creer ¿en qué? En lo que dice la palabra y en lo que habla Dios aquí en lo secreto. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos van a activarse en esta mañana? ¿Cuántos van a creer que Dios es posible que haga cosas nuevas? Necesitamos de cada uno de ustedes. Necesitamos de que se empodere de la palabra de Dios, de que vaya y predique al perdido. Hay una cosecha grande, muy grande afuera, y ya no hay tiempo. El tiempo es ahora, amada iglesia. Ya no hay más tiempo que perder. Es tiempo de que te levantes por tu familia, por tu casa y por todos aquellos que no conocen de Dios, aún por los hermanos que no están activados, para que los motives, para que les diga, mire, yo ya busqué de Dios y mire, sí, Dios me reveló en sueños esto, me empezó a hablar de noche, me empezó a hablar de día, y motives a tu compañero para que pasen cosas. Les decía, lo mismo con la alabanza. No es posible que yo me dedique solo, sí, tengo que aprender a la maravilla lo mejor que pueda cada día y entrenar y aprender cada día mejor piano y mejor batería y mejor bajo y mejor todo. Y si puedo mejorar mi voz cada día, mejor. Pero no solo te puedes dedicar a eso. Sí, es bueno y es importante que también hagamos acá cosas en lo natural, pero debes crecer al máximo en lo sobrenatural. Que cuando tú toques, cosas diferentes pasen. Que llames la gloria de Dios así como lo hacía David. Dice la palabra de Dios que David tocaba su arpa y había una atmósfera diferente que aún tocaba a Saúl. Saúl es un típico ejemplo de las personas que se movieron en lo natural y nunca entendieron que había un mundo espiritual. Por eso el profeta le dijo, haga tal cosa el día que le señalo, vaya y cúmplala. Pero ¿qué hizo él? Llegó al sitio para cumplir la cosa, pero como el profeta se demoraba, ¿y sabe quién lo hizo demorar al profeta? Dios. El profeta hubiera podido llegar temprano y listo, se cumplió todo lo que le mandé. Pero ¿sabe quién lo hizo que se demorara aquel profeta? Dios. ¿Para qué? Para probar si este señor se iba a mover toda la vida en lo natural o iba a moverse en lo sobrenatural. ¿Y qué pasó con Saúl? Al ver que no llegaba el profeta, dijo, pues yo lo puedo hacer. Mundo natural. Y empezó a hacer el sacrificio que Dios no le había mandado que hiciera todavía, sino que hasta cuando llegara ¿quién? El profeta. Conclusión, fue desechado y se llevó consigo a su familia y a todo el mundo por delante. ¿Hasta ahí vamos bien, amada iglesia? Muy bien, amada iglesia. Voy a dar rápidamente unos ejemplos para ver que analicemos la razón de Dios y la razón de nosotros. Si nosotros analizamos los casos desde lo natural o desde lo espiritual. ¿Les parece muy bien? Bien, el primer ejemplo está en Números 12:1. Los que me puedan seguir con la Biblia, mucho mejor. Y los que no, pues vamos a leerlo desde aquí. Números 12:1. Primer ejemplo. Ya acá creo que Jorgito creo que lo mencionó alguna vez. A este personaje, Moisés, María y Aarón. Bueno, bendito sea Dios. Mi oración es para que traiga revelación Dios en el día de hoy. Y aún más, que cada vez que busquen la palabra de Dios traiga tesoros, como dice la palabra, que saquen perlas de la Biblia. Y que después nos encontremos por acá y mire, Dios me mostró tal cosa. Porque es que necesitamos de los unos de los otros para motivarnos en fe, como el día de hoy lo estoy tratando de hacer a través de Dios. Dice, María y Aarón murmuraron contra Moisés. Capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y era verdad lo que ellos decían. María y Aarón habían recibido palabra de Dios, eran también profetas y hablaban lo que Dios les decía que hablaran. O sea que ellos tenían razón hasta ahí. ¿Sus razonamientos? Sí. Listo, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Él siempre está atento. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso. Dios ama a los mansos. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. No era nadie con quien el que se estaban metiendo, ¿no?
Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo. Y dijo: Aarón y María, vengan para acá, necesitamos arreglar un asunto los dos. Bueno, y entró, dice, en el 6, y él les dijo: oíd ahora mismo mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Por eso les decía, actualmente Dios se le muestra a personas a través de visiones, sueños. ¿Listo? Le apareceré también en sueños, hablaré con él, dice. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, Moisés. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Ahora voy a hablar de lo que quería hablar, del razonamiento. Ellos estaban actuando bajo el razonamiento humano. ¿Tenían razón en muchas cosas a la vista de los humanos? Sí. Ahora, dice que Moisés tomó una mujer cusita. Parece ser que la mujer cusita venía de la tribu de los Cuts. Y además, dicen algunos estudiosos de la Biblia que provenían de la región de Etiopía. O sea que al parecer era una chica etíope, ¿sí? Al parecer dicen que tenía de pronto hasta rasgos morenos, de tez morena, o puede ser hasta más oscurita, que comúnmente nosotros llamamos pues como raza africana, ¿no? Ahora remitámonos a qué dice Génesis 24. Abraham le dijo a su hijo, en especial le dijo al siervo, su hijo Isaac, le dijo, en pocas palabras: no se me va a casar con alguien que no sea de esta tribu, de mi familia. No se va a casar con la gente que está acá en la tierra prometida, Canaán, ni tampoco se me va a regresar de donde yo salí. Entonces encarecidamente le dijo al siervo: vaya por favor, cuando se murió Raquel, cuando murió la mujer de Abraham, Sara, le dijo: vaya y por favor búsqueme en la zona que yo le digo, de mi misma parentela. Entonces había ya un reglamento que venía desde sus ancestros, desde Abraham, de que debían casarse, ¿qué? Entre ellos. ¿Por qué? Porque Dios quería que su hijo no se mezclara con el mundo de lo racional, el mundo que no creía en Dios, sino un mundo diferente. Él quería que se movieran en el mundo en el cual había creído, en el mundo de Abraham. Entonces encarecidamente le dijo eso: necesito que le consigan la esposa a mi hijo, pero tiene que ser con esas características. Porque él sabía, y de hecho ya estaba profetizando lo que iba a pasar muchos años más adelante, Abraham. También sucedió esa orden a su hijo Isaac. Entonces Isaac hizo lo mismo con Jacob. También le dijo: vaya, busque de mi parentela. ¿Listo? ¿Qué pasó? Porque digo que profetizaron a más tiempo. ¿Qué pasó con Salomón? Uno de los reyes más grandes que ha habido sobre la historia de la humanidad. Muy sabio, por cierto. Pero él no cumplió con esos paradigmas que después también Dios le dijo a Moisés mismo. Le estableció: cuando lleguen a la tierra prometida, no se van a juntar con esas otras tribus, sino que ustedes tienen que seguir formando el pueblo entre ustedes. Por lo mismo. ¿Qué pasó con Salomón? Incumplió todo aquello que se había ordenado y pensó más en sus razonamientos humanos y tomó mujeres que no eran de la misma familia. Y dice la palabra que al final de cuentas, ¿qué hicieron con Moisés, con Salomón? Hicieron que pecara, que ofendiera a Dios, y lo hizo muchas veces. ¿Por qué? Porque incumplió lo que Dios había estipulado desde los razonamientos sobrenatural. Se inclinó por el razonamiento humano, le gustó la belleza de muchas mujeres, las riquezas y muchas cosas, y se enredó por el camino. Entonces, si yo lo miro desde este punto, hasta Aarón y María podrían hasta tener también razón. Decir: pero venga, ¿cómo Moisés se va a meter con una cosita si hay como unos parámetros entre nosotros? ¿Me hago entender? Razonamiento humano. Lo que no sabían es que hay un razonamiento mayor, el razonamiento de Dios, y que hizo Dios lo que acabamos de leer. No hay nadie más manso que Él.
¿sí? No hay nadie que sea tan fiel como Él, y yo a Él me le manifiesto cara a cara. De más que Dios le dijo, de más que Moisés le preguntó a ella en la intimidad, cara a cara, Señor, ¿me permites que me case con ella? De más que el Señor le pudo haber dicho, sí, le doy mi aprobación. Pero ellos que solo hablaban a través de visiones o Dios les hablaba, juzgaron. Y aquí quiero enfocarme un momentico. Dios en su palabra dice que hay ungidos. A cada uno de ustedes también los ungió, pero hay personas que Dios los ha ungido para ministerios y para hacer cosas. Y hoy te quiero decir a las personas de la iglesia, acá Dios colocó a una persona ungida, que es la pastora Lucía, y ella la envistió de algo especial porque a ellos los llamó Dios desde hace mucho tiempo, igual que el pastor Jaime Román. Son personas ungidas por Dios. Y yo te exhorto a ti de que si a veces no estás de acuerdo con la pastora en algunas decisiones, en algunas cosas, ojo, que no te pase lo de María y Aarón. Si Dios los colocó a ellos, yo sé que la pastora es muy asequible y tú puedes hablar en privado y decirle, pastora, yo pienso esto y esto y esto, y ella te va a escuchar, ¿sí? Pero al final de cuentas ella tomará la decisión que Dios le indique que debe tomar, o en el grupo de ancianos como normalmente lo hace. Pero yo soy de los que digo, pastora, lo que usted decida está bien, salvo que yo viera algo y ella permite que yo hable con ella, ¿no? Porque sé que es una mujer que busca de Dios día y noche, mantiene orando por su iglesia. Entonces, ojo con eso. Si no te parece algo, habla con ella con amor, pero nunca te vayas a murmurar allá atrás, ni a hablar de ella, ni ningún siervo que Dios ha colocado en su casa. Aún más, aún si hayan cometido equivocaciones como pastores actualmente muy buenos que Dios estaba utilizando, pero lastimosamente se equivocaron y cayeron. Aún más, yo no te aconsejo que los toques, no toques los ungidos de Dios, porque de aquí a mañana ese pastor que cayó se puede levantar de nuevo. ¿Para Dios es imposible que el que cayó se levante de nuevo? No. Entonces, ¿qué haces tú juzgando a una persona que Dios no te ha dicho? O pues si Dios te dijo, haga tal cosa, hazlo. Pero ojo con los razonamientos humanos de cómo vemos, de cómo percibimos las cosas, no nos lleva bien. Ojo con eso. Aún más, hay personas en la iglesia, a veces porque la iglesia no se mueve aún más con poder, porque a veces estamos esclavados en ese razonamiento humano. Si Dios alguien lo cogió y lo colocó a bailar aquí, mejor dicho, saltar como loco. Si fue Dios el que lo colocó, ¿tú por qué criticas a tu hermano? No, deja que se goce en Dios y si Él lo quiere liberar de esa forma, que libérelo. ¿Me hago entender? Pero yo he visto personas, de lo que les hablaba, de que están ministrando, y he visto muchas veces menospreciar a una persona que porque Dios la cogió y la tocó. Y empiezan a mirar desde su razonamiento humano y a juzgar. No, pero esta persona porque hace eso, aquello. ¿Dios te está llamando a eso? No, Dios no te está llamando a eso. Si otro Dios lo está tocando de la manera que lo esté tocando, déjalo. Y tú más bien empieza a conectarte con Dios, porque puede que también te haga lo mismo. Se los voy a comparar a través de la palabra de Dios, de que lo que estoy hablando es cierto. Entonces a veces pasa eso. Deja que el Espíritu Santo te llene y te vuelva loco, como dice la palabra, que hizo el rey David cuando trajo el arca de Dios. Se volvió como loco, dice, arrancó a danzar, casi que se desviste en la presencia de Dios. ¿Y qué pasó con él? Pues Dios lo premió en gran manera, le dio muchas cosas que a muchos no les dio. ¿Por qué? Porque no le importaba hacerse más vil, como dice aquella canción. Que se burlen de mí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hicieron todos los apóstoles? Que me quieren matar, que me quieren... No pasa nada, porque yo prefiero ¿qué? La gloria de Dios. Y les aseguro que aquellos que prefieren la gloria de Dios van a recibir de la gloria de Dios. Aquel que se despoje va a recibir más de lo que, aún vuelvo les digo, van a recibir ese riñón nuevo, van a ver a sus familiares sobrenaturalmente que se arrepienten y buscan de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te metes en ese río que dice la palabra de Dios, que sale del trono de Dios, verás las cosas de Dios. Pero si sigues razonando y juzgando a otros por eso, un ejemplo más. Esa persona que les digo lastimosamente parece que cayó, o yo no sé quién caería. Esa persona que Dios utiliza a nivel mundial mucho. Puede que tengan teorías y a veces se equivoquen en algunas cosas,
pero yo nunca me atreveré a hablar mal de esa persona. ¿Saben por qué? Porque si Dios lo ungió, puede que en el camino Dios le diga, venga, no me gusta esto, corrígeme esto y conviértete y corrige y haz esto aquí. Pero tenía la unción de Dios, tenía el flujo de Dios, tenía el poder de Dios. Y muchos, por ejemplo, están hablando de esa persona y de otras. Si hay algo que yo trato de hacer en mi vida es nunca hablar de un ungido. Así parezca que tiene cosas raras, yo digo, no me gusta esto. Pero nunca me pongo a murmurar de esa persona, ni a juzgar con otros, ni a hacer influenciar a otros para que empiecen a hablar mal de esa persona. Un ejemplo, hay dos que hablan mal en las redes de ellos, pero de uno tengo el siguiente testimonio. Una vez yo tenía, no sé si por jugar fútbol, tenía este hombro que me dolía, ya llevaba como un año que me dolía, y en ese tiempo tenía un problema como de glicemia. Y yo me acuerdo que yo estaba sentado en una silla de mi casa, acostado en una silla de mi casa, y estaban en una predicación de él en internet o en el televisor. No, en el televisor no había tanto internet en el tiempo. Y él dijo, hay unas 2, 3 personas que me están mirando por televisión que tienen un dolor en el hombro y Dios me está diciendo que los va a sanar. ¿Yo qué hice? Pues ¿qué pierdo? Pues yo levanté la mano y acostado, medio enfermo que estaba, levanté la mano y hasta el sol de hoy nunca más volví a sentir ese dolor en el hombro. Hay muchos que en las redes están hablando mal de él, a mí no me interesa. A mí me interesa es lo que Dios piense de ellos, punto. Si hay cosas que no me gustan, bien, perfecto, pero yo examino y tomo lo bueno. El otro que también están hablando mal de las redes de él. Lastimosamente, yo sufrí por años de algo que se llama vértigo. Y yo servía acá en la alabanza, pero al año, pum, me daba vértigo y duraba incapacitado una semana. Y pasaba otro año y pum, me daba otra vez. Y por eso me empezaron a dar una medicina hace unos 8 años atrás. Me dijeron, no venga a estos exámenes, tomes esta medicina. Y yo que me la empecé a tomar hace como unos 8 años atrás, yo creo, no recuerdo muy bien. ¿Y qué pasó con esta medicina? Ahí yo aprendí que las medicinas también pueden crear problemas bien complicados. Por eso uno tiene que, siempre le preguntan, venga, ¿esta medicina le puede hacer daño a usted? ¿Es alérgico a ella? Pues resulta que yo me la empecé a tomar y empecé a sentir como depresión. Y yo no sabía, pero ¿qué pasó? O sea, de la noche a la mañana empecé a sentir como depresión. Yo me levantaba a las 3 de la mañana de un momento a otro y empecé a sentir cosas así. Me apoyé de un pastor amigo porque yo vivía en otro lugar de acá del Tolima. Trabajaba en otra zona del departamento y duré así un tiempo. Entonces yo iba, por ejemplo, a mi trabajo y yo me sentía una sensación muy extraña, o sea, algo que yo nunca había pasado en toda mi vida, empecé a sentirlo. El amigo que es pastor me empezó a hablar y me dijo, pues me sirvió, fue como un consejero en ese momento porque yo dije que será algo espiritual o algo que está pasando acá. Fue de muy gran apoyo el amigo, pero le digo, todos tenemos que estar preparados para ayudar a nuestros amigos. Y para hacer corta la historia, en un programa de televisión que lo dan a la 1 de la tarde, yo me senté a almorzar y empecé a escuchar su predicación. Preciso él estaba tocando algo así del tema de eso, sobre la depresión, y aunque yo ya había dejado de tomar, empecé a dejar de tomar esa medicina. Me di cuenta que estaba afectando mi sistema nervioso. Pero yo me siento que fui liberado de esa depresión y todo lo que conllevaba en aquella tarde cuando yo escuché a la 1 de la tarde ese programa que él estaba hablando y orando al final. Empezó a decretar eso, que fueran personas libres de depresión, e inmediatamente Dios, ¿qué hizo? Me sanó. Hasta el sol de hoy, gracias a Dios, nunca más he tenido, y por eso entiendo a las personas que de pronto padecen de algo como eso. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dios es bueno. Entonces por eso les digo, ojo, no toquemos a los ungidos de Dios, pilas con eso. Porque si algunos no están trabajando, otros sí están trabajando. Y la palabra de Dios dice que a quiénes son los que van a empezar a criticar y a juzgar. Aquellos que sí están metidos en el río de Dios son aquellos de que van a empezar a hablar mal de ellos, a criticarlos y hablar y decir malas cosas, aún diciendo mentiras, dice la palabra de Dios. Pero que si tú estás acá en el mundo racional y nadie te critica, entonces yo también tengo que pensar, bueno, no, yo tengo que moverme más bien para ese lado y que me critiquen, ¿no? Pero justamente, ¿no? Ojo con eso, ¿no? No que te vayan a criticar porque haces lo malo, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo vamos, iglesia? ¿Sí? Bueno, bendito Dios.
Bueno, y para terminar esa parte de María y Aarón, pues resulta que ¿qué le pasó a María y Aarón? Pues le salió lepra. Y ahí sí fueron a decirle a Moisés: Moisés, venga, intercede, la embarramos, reconocemos que la embarramos. ¿Y qué pasó? Dios dijo: bueno, se las perdono, les va a durar una semana y ya. Si tú te has equivocado y has hablado mal de un pastor, de pronto estás trayendo maldición sobre tu vida, o sobre un hermano, o sobre un siervo de Dios. Ve las cosas como las ve Dios, no como las ve el mundo. Y pide perdón. Si tienes la posibilidad de ir a buscar a aquella persona y pedirle: venga, discúlpeme, perdóneme porque yo cometí este error, hazlo y te quitas esa maldición. ¿Dios te quiere perdonar? Sí, al igual que lo hizo con María y Aarón, fueron sanos. ¿Pero qué tienes que hacer? Ojo con eso, no criticar a los siervos de Dios e ir a buscar si te equivocaste. Muy bien, ¿está ahí, amada iglesia? En 2 Samuel 6, 3, 8, por cuestiones de tiempo lo voy a hablar, pero si tú quieres estudiarlo en tu casa, háblalo, léelo. Y mejor, con eso hago que busques más de la presencia de Dios. De pronto Dios te hable más de lo que me habló a mí detrás de estos versículos. Resulta que hay alguien que se llamaba Usa, ¿sí? Y estaban transportando el arca de Dios, porque, bueno, en el Antiguo Testamento el arca de Dios representaba la gloria de Dios, ¿sí? Y dicen que pasaban cosas sobrenaturales con esa arca, ¿sí? Porque estaba la presencia de Dios en aquella arca. Pero Dios estableció unas normas, y Dios establece normas a todos nosotros los cristianos. Y las normas eran de que el arca tenía que ser transportada de una forma y no podía ser de otra forma, sino como Dios lo había mandado. Y resulta que el rey David dijo: no, creo que habían llevado el arca para otro lugar y ellos en guerra lograron recuperarla. Entonces dijo el rey David: yo quiero que llegue a Jerusalén, donde yo estoy reinando, que allá esté la presencia, porque él era un amante de la presencia de Dios. Quería estar siempre cerca de Dios. Pero cometieron un error, incluyendo para mí el que mayor error cometió fue David, porque no acató las instrucciones de transportación del arca. Y cuando le iban transportando en un carruaje, parece ser, creo que tenía bueyes, empezó a tambalearse el arca. Y la persona que estaba ahí al tanto se llamaba Usa. Y cuando vio que ya el arca se iba como a caer, le pareció sencillo, mandó la mano y tocó el arca para que no se cayera. Y dice que Dios se enojó contra él y cayó y se murió Usa. Hasta el momento de hoy dice la palabra que se llama Pérez Usa aquel lugar. Ahora miremoslo. Años atrás, antes de ser cristiano, yo leía esto y yo decía: pero ¿cómo es posible esto? Razonamiento humano. Si el pobre hombre lo que quería era antes proteger el arca de que no se cayera, se golpeara el arca, ¿cómo es que Dios se enojó? Volvemos al razonamiento humano versus el razonamiento de Dios. Dios estipuló unos reglamentos y tienen que ser así. Así no te guste, si tú escupes para arriba, ¿qué va a pasar? Y no te quites. ¿Y te puedes poner a pelear con Dios? No, Él creó una ley suprema que llama la ley de la gravedad. Y si tú escupes para arriba, te va a caer. Si no te quitas, ¿no? Lo mismo pasó ahí, estableció unas reglas claras y efectivas para que no les pase nada malo, háganlas así. No las hicieron así, les pasó eso. Y después, más adelante, en el mismo 2 Samuel, me habla de qué hacía David. Dice, él se puso muy triste por lo que pasó. Pero ¿qué él estaba haciendo cuando llevaban la presencia de Dios en esa arca? Decía: David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Pero es que actualmente nosotros también a veces nos volvemos como locos adorando a Dios y alabando a Dios con la representación del arpa, creo que es el piano, las guitarras, todo, címbalos, la batería. Lo hacemos con toda la alegría para Dios. ¿Listo? Para hacer corta también la historia, que era lo que les quería contar, lo que pasa en las iglesias. El rey David después dijo: bueno, dejemos el arca allá en la casa de Obed-Edom, porque pues me dio miedo de que nos pase algo por transportarla mal. Pero se enteró de que al traer la presencia del arca, bendijo en gran manera a Obed-Edom. Cuando tú traes la presencia de Dios a tu casa, cuando tú lo buscas en la intimidad, en el cuarto,
traes la gloria para toda tu casa y empiezan a cambiar también las cosas sin que tú ni te des cuenta, porque la gloria de Dios bendice a toda tu familia. Oiga, ¿y por qué me estará yendo tan bien? Pues porque la presencia de Dios está en tu casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dijo David, no, así sea lo que sea, nos vamos a traer esa arca de la casa de Obededón. Y dice la palabra de Dios que la cogieron y se la llevaron hasta Jerusalén. Y que cuando iban llegando, en 2 de Samuel, perdón, que este celular, bueno, voy citando lo que pasó. Como les decía, David llegó contento de ver la presencia de Dios, ese arca allá en Jerusalén por fin, que eso cogió como loco, saltaba, casi se desnuda, dice la palabra. No le importaba quién lo estaba mirando, pero sí lo estaba mirando alguien, la esposa. Ay, imagínense la esposa ya desde el balcón. Y dice la palabra que lo miró con desprecio. Claro, él era el gran rey de Israel. Y cuando lo vio, pero ¿qué le pasó? Razonamiento humano. ¿Sí? ¿Y qué hacía David? Razonamiento de Dios. La gloria de Dios me importa por encima de lo que sea. Eso es lo que tienes que hacer tú también. Pero entonces, ¿qué pasó? Que dice la palabra que ella fue y le habló a David. David, pero usted siendo rey, ¿no le da pena con sus siervos? Y él dijo, no, aún seré más vil delante de ellos, no me importa. Y lastimosamente, ¿qué pasó ella por juzgar con su razonamiento? Dice que no volvió a tener más hijos. ¿Y ella era hija de quién? De Saúl. ¿Se acuerda que les dije que él había traído maldición a su familia hace rato? Bueno, ¿qué tal la historia? ¿Qué tal los razonamientos del hombre y el razonamiento de Dios? ¿Bien hasta ahí? Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Estamos aburridos o quieren más de la palabra de Dios? ¿Quieren escudriñar más? ¿O nos vamos de parte 2? Nacer de nuevo, odres nuevos, parte 2. El retorno de nacer de nuevo. Muy bien, ¿hasta ahí vamos bien, amada iglesia? Bueno, bien, voy avanzando para llegar al punto, aunque yo creo que está quedando claro lo que traté de decir el día de hoy, ¿cierto? Bueno, mi oración es que mientras seguimos predicando la palabra, Dios siga tocándote. Aún en esta semana te toque, o sea, necesitamos que Dios active eso sobrenatural en ti, esa pasión y deseo de buscar a Dios. No importa si crees que eres nuevo de días en la iglesia, no importa si tienes 80 años, Dios te dice hoy que es necesario que rompas con paradigmas, con esquemas mentales. Alguna vez me contó alguien esa historia. Usted mete a una rana en una olla y le empieza a subir la temperatura gradualmente, ¿sí? ¿Y sabe qué pasa con esa rana? Se va acostumbrando y va gastando energías en acostumbrarse a su mundo racional. Y la persona le sigue aumentando de temperatura. ¿Y qué pasa? La rana se sigue acomodando a esa temperatura. Conclusión, al final le suben la temperatura y se muere. Porque cuando intentó salir ya había gastado mucha energía tratando de acomodarse al ambiente. De eso es lo que te quiero sacar el día de hoy. De esa acomodación que te has empezado a acomodar. Entonces llevas 10 años enfermo o un familiar enfermo tuyo, y si te pregunto, a esta hora ya no estás orando por él. Ya te acomodaste. Ya lo viste como natural, como normal. ¿Y será que Dios te está diciendo eso? Acomódate a lo natural. ¿Sí? Ojo con eso. Otra historia cortica. ¿Ustedes saben por qué un elefante dicen que no se va del circo? Si tienen tanta fuerza y son gigantes y pudieran... De hecho, de los animales más peligrosos en el África son los elefantes, ¿no? Junto con los hipopótamos. Creo que los hipopótamos son más peligrosos que cualquiera. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa con el elefante siendo tan grande? ¿Por qué no se sale si normalmente lo atan a una estaca pequeña y a una cuerda, hasta una cuerda sencilla, ni siquiera son cadenas? ¿Se han puesto a pensar por qué? Alguien dijo lo siguiente: cuando era pequeño el elefante, lo ataron ahí, intentó salirse,
Y siguió creciendo, intentó salirse, hasta que se cansó de intentarlo y nunca más lo intentó. Ahora que es gigante, si lo intentara una vez más, se soltaría y se iría. Pero quedó condicionado en su mente de que no podía. Tú lo intentaste varias veces, oraste y una vez más oraste. Pero como no pasó, entonces dijiste, me acomodo acá, y nunca más lo volviste a intentar. Y entonces, ¿sí tienes que salir nuevo hoy? ¿Sí tienes que romper ese vaso de odre viejo? Y tienes que equiparte de un odre nuevo para que la gloria de Dios se deposite sobre ese odre y no solo te sirva a ti, sino que le sirva a muchos, porque cuando cada cristiano se despierta como de letargo, hay una bomba nuclear. Si nos despertamos todos, ¿qué bomba nuclear vamos a lograr hacer acá en Ibagué? Y no solo acá en Ibagué, sino en el mundo. Ya nos fue una para allá. Mi oración es que Dios también la toque. Si nos está escuchando, que la toque y imparta también a esa generación de gente que está allá, en especial los europeos. Lastimosamente dicen que allá están más acondicionados. Acá, gracias a Dios, todavía hay un mover espiritual bien grande. Pero esas que salgan de aquí piedras encendidas para las naciones y hagan eso. Pero para eso tienes que ser ¿qué? Un odre nuevo. Por eso dice la palabra que le dijo a los fariseos. ¿Conocían de la palabra? Sí. ¿Estudiaban la palabra? Sí. Pero tenían una venda también en los ojos que no les permitió que su Salvador estaba a unos cuantos pasos. Aquel que estaban buscando durante toda su vida, lo tuvieron al frente, pero al ser hombres viejos, odres viejos, nunca pudieron ver la salvación y algunos de ellos murieron sin conocer esa salvación. Mi teoría es que Nicodemo sí conoció de Dios, sí decidió nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos, dijo. Así se lo dijo a Nicodemo. Y tenía toda la razón Jesús. Lo más probable es que Caifás, no quiero juzgar, pero Caifás se quedó en su razonamiento humano y nunca vio a su Salvador. ¿Me hago entender hasta ahí? Dice la palabra de Dios citando, aunque lo puedes buscar ahorita, te doy las citas, en esa parte donde habla de Nicodemo, exactamente es, bueno, ahorita le doy la palabra acá. Bueno. Nicodemo. En Juan 3:1 le dice, y de hecho ayer estaba mirando las cosas maravillosas de Dios, normalmente no estoy viendo muchos videos por internet, en las redes sociales, esta es Quay, y miré unos 3 videos cuando me aparece la misma de lo que estoy predicando hoy, dramatizada, muy bonita por cierto. Me apareció Nicodemo y Jesús diciéndole, Nicodemo, te es necesario que nazcas de nuevo. Me gustó esa dramatización. Y Nicodemo le dijo con el razonamiento humano, pero ¿cómo es posible que yo vuelva al vientre de mi madre y vuelva a nacer de nuevo? Razonamiento humano. Y Jesús le volvió a repetir, Nicodemo, te es necesario que nazcas de nuevo, pero que nazcas del agua y del Espíritu. Le estaba diciendo a Nicodemo y después le empezó a explicar, Nicodemo, aquel que tiene el Espíritu de Dios es como el viento, que no sabes, y acá está soplando el viento del Espíritu Santo de Dios. Mi oración ahorita mismo es que el Espíritu de Dios sople de los 4 vientos a este lugar y que esa palabra no quede vacía, sino que sea multiplicada al 100, al 60 y al 30 por 1. Que el Espíritu de Dios sople de los 4 vientos, del norte, del sur, del oeste y del occidente. Así digo, Dios, que sople acá, porque así como el viento tú solo lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va, dice Dios que así también es el Espíritu Santo. Y cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo te va a sacar, como lo hizo con Pablo, te va a sacar de esos razonamientos humanos y te va a meter en lo que Él quiera. Y te va a decir, haz esto otro. ¿Estás hoy aquí? Te mando para Bogotá, vete. ¿Y tú qué vas a decir? Bueno, Señor, me voy para allá. Pero Señor, acá tengo mi empleo, tengo todo. Lo que le pasó a Daniela. Tengo mi empleo, tengo todo, pero te quiero en Suiza. Ah, ya está en Suiza. Aquel que es nacido de Dios se mueve bajo lo que es de Dios.
Ahora, muchas veces yo leí lo de el odre y muchas veces no lo entendí, pero Dios me trajo revelación y dice lo siguiente. Eso está en Mateo 9, 16, 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Cierto que sí? Usted tiene un vestido viejo y daña la camisa nueva y para remendar la vieja. Bueno, hay algunos que sí, les gusta mucho la camisa y por cierto, a mí Dios me ha bendecido con la camisa casi como los israelitas. ¿Sabían que les duró como 40 años los zapatos y nunca los cambiaron? ¿Sí sabían? Y yo también ahora miro a veces mi ropa, aunque mi esposa de pronto me cuelga, pero bueno. Y yo no sé por qué, pero de verdad la ropa me dura. Y yo a veces digo, uy, esta camisa tiene como 10 años. Y lo más curioso es que salgo y, uy, ¿estás estrenando? Ah. Bueno, entonces lo que dice acá, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Cierto que no? Eso sería lo... Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Es por lógica, ¿no? Algo nuevo llega y entra en algo viejo, empieza a tirar y tirar y tirar hasta que se rompe. ¿Cierto que sí? Bueno, metámosle la lógica. ¿Y a quién se lo estaba diciendo el Señor Jesucristo esto? A los fariseos, aquellos que tenían un razonamiento humano, que leían la Biblia, sí, pero le faltaba algo, romper ese paradigma que tenían, eso viejo. No sé, cada uno vaya analizándose dentro de ustedes mismos. Dios les está hablando hoy, como me habló a mí, y me sigue hablando. ¿Qué paradigma tenemos que romper? ¿Qué dictamen te dio el médico? A mí también me dio un dictamen una vez un médico. Yo dirigía acá la alabanza y de la noche a la mañana me apareció hipoglicemia. Con un amigo traté de caminar unas cuadras, como desde la 15 hasta, bueno, no sé, unas 10 cuadras. Cuando llegué con la lengua afuera y yo empecé a decir, pero venga, yo que juego fútbol, ¿qué me está pasando? Llegué a mi casa que me temblaba todo el cuerpo, un bajón, después conocí que era un bajón de azúcar. ¿Y cuál fue el dictamen del médico? Me empezó a sacar exámenes de sangre y dijo, tiene hipoglicemia. Sentencia desde lo natural. Hace como unos 15 años pasó esto, o más. Yo dirigía la alabanza. ¿Cuál fue mi reacción? Desde lo natural. Me recuerdo que estaba en mi casa en un grupo de oración y empecé a llorar en ese grupo de oración sin que nadie me viera, pero sí estaba llorando frustrado por aquella sentencia que me habían dado. Y pasé siempre como un año en ese proceso. Mi hermano, de repente mi sobrino nació, el menor, y no sé si el menor o el mayor, cada mes le traían una torta. Y yo, ay. Pero bueno, todo eso hace que crezca uno también. Y para no hacer la historia larga, exactamente a los 2 años completamente sano. Esta es la hora que llevo como 15 años, 20 años sin ningún problema de hipoglicemia. Yo sé, bueno, pero ¿cuál fue mi primera impresión? Apoyarme y ese es el problema. Te dan una sentencia de cáncer o una sentencia de cosas, cualquier cosa. ¿Y tú qué decides hacer? ¿Razonamiento natural o razonamiento espiritual? Lastimosamente muchos nos inclinamos como me pasó a mí, razonamiento natural. Y pobrecito de mí, a llorar. Ay, no, me acabó la vida. Y algunos tomaron ese coso y hasta todo su ambiente les cambia. Pero si tú tomas la confianza en Dios, yo sé que tú tienes en perfecto control mi vida, Dios. Y si está pasando esto es por algo, yo te voy a buscar más. Te voy a creer a tu palabra. Tu palabra está por encima de los dictámenes. No te estoy diciendo que no vayas al médico. Sí, ve al médico. Hazte los chequeos. Y si Dios hace un milagro contigo, mejor aún, trae las evidencias para que esa persona inconversa crea a Dios. Y acá todos sus hermanos también nos gocemos, porque yo me gozo cuando hay un milagro acá. Porque es la gloria de Dios la que lo hace. Amén. Entonces, si tú a través de las redes o el que estás aquí, alguien te dio un dictamen negativo de que vas a morir, que es un cáncer, SIDA, no importa cómo se llame esa enfermedad, el Dios Todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de Isaac, de Abraham y de Israel y de nuestro amado Dios Jesucristo,
puede hacer hoy lo imposible. Te puede curar de SIDA porque lo he escuchado y lo he visto. Gente con SIDA ser sanados, de lupus, de cáncer. Lo decía ayer, acá entró una persona con el brazo torcido, con trombosis. A los 8 días estaba jugando fútbol conmigo. Y yo sí decía, no, este man está malo para tapar. Pero cuando me dijeron, no, lo que pasa es que el man hace 8 días estaba enfermo con trombosis. Le dije, no, entonces que siga tapando mal, como sea, tape. Y muchos más testimonios hemos visto acá en esta casa y por todo lugar. Mi hermana también lastimosamente le dio lo mismo, vértigo. Y como el que lo hace Dios, no soy yo ni me acordaba. Ella me dijo, no, Fernando, estoy con un problema de vértigo. Yo sí oré, entonces le dije, bueno, que Dios te sea sanando. Y bueno, oré una oración tan sencilla. Pasó el día siguiente cuando mi hermana me dice, no, Fernando, yo me acosté esa noche con vértigo. Ya había durado como unos 3 días con vértigo. Y me dijo, Fernando, a la mañana siguiente ya no tenía vértigo. Y desde toda esta semana ha estado sin vértigo. Bendito Dios, porque el que lo hace, ¿quién es? Dios, su gloria. Mi esposa, yo le decía, aunque no le gusta que hable mucho, pero es para darle la gloria a Dios. Tuvo en su vientre, en su colon, si no estoy mal, le han salido unas pepitas, no recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero se veía a través del diagnóstico una imagen llena de eso, por dentro de su cuerpo. Le tocaba, ya nos iban a quitar la EPS prepagada que tenemos, porque dicen, no, ya tiene una enfermedad persistente, entonces no la podemos seguir cubriendo. Pero le dieron la oportunidad milagrosamente, sus padres oraron y milagrosamente le dijeron, no, venga, saque el examen y acá miramos, si le sale mal, cortamos la EPS o la prepagada. Si le sale bien, entonces pues seguimos normal. Pero aunque ellos no dijeron que si le salía bien, ¿no? Ellos esperaban que saliera mal porque eso es lo natural. Con mi esposa oramos aquella noche, yo oré creyendo que Dios podía hacer el milagro. Mi esposa me dice, no, yo ni creía, porque había visto la imagen que es. Maravillosamente al día siguiente le tomaron los diagnósticos y su colon totalmente nuevo, sano. Y el médico dijo, está sana, no tiene ningún problema. La EPS, pues ya no tuvo que hacer nada, nos tuvieron que seguir tratando a mi esposa como la venían tratando. Entonces, para la gloria de Dios, ¿Dios lo puede hacer? Sí. Aun si tu familiar no cree y lleva tantos años enfermo, pero es tu tarea. Si tu familiar no cree, pero si tú crees, así como pasó con mi esposa, que ella oró, después me confesó que no lo creía totalmente y pasó. Pues tienes que creerlo, tienes que motivarte. Si no te ha dado el resultado que esperabas, sigue intentándolo una vez más hasta que te vayas. Y si te vas y te fuiste de eso, glorioso Dios, cuando te veas con Dios, gracias Dios, ahí sí vas a entender por qué te llevó ya cuando tenías que llevarte. Pero quien está con Dios se va bien, se va en paz, se va gozoso. Quien no tiene a Dios, pero quien tiene a Dios, amado Dios, gracias. Y ya estoy terminando, lastimosamente porque había unas cosas muy interesantes. Pero Dios me dice que hable de esto. Había una persona que estaba paralítica al borde de una pileta, ¿sí saben la historia? Llevaba 38 años enfermo, paralítico. Y llegó Dios y le dijo, ¿quieres ser sano? Dios Todopoderoso en su mundo sobrenatural, ¿quieres ser sano? ¿Y cómo pensó él? Dijo lo siguiente, Señor, lo que pasa es lo siguiente. Empezó a razonar. En ese estanque, de vez en cuando se mueve. Nosotros creemos que es como si fuera un ángel que viene y toca, y el que primero llegue, por cierto, muy sarcástico, ¿cierto? Imagínense en una mano de enfermos ahí, y apenas vieron que se movía el agua, arrancaban a correr. El que estaba cojo saltando, mirando a ver cómo llegaba, y dijo él, y cada vez que intenté llegar, nunca llegué, siempre llegaba alguien y se metía primero que yo, y era sanado y yo no. Y tenía 38 años enfermo. Por eso te vuelvo y te digo, si tú tienes 1 año, 2 años y no se te ha dado el milagro que esperas, no te des por vencido. Ahora no vayas a ir al extremo porque el enemigo ya no empieza a trabajar. Uy, no, me faltan 36 años. No. Es creer que sí es posible, pero si tú mueves la fe, veremos la gloria de Dios.
Estoy que me gozo acá en los miércoles de milagros y aún más, que no haya solo miércoles de milagros, sino sábados de milagro y domingos de milagro. Y que a cada rato tengamos que decir, mire, este milagro sobrenatural que Dios hizo, apareció una tiroides, ¿lo puede hacer? Sí. ¿Que la quemaron? Sí, me importa. Pero yo creo es que Dios puede hacerlo. ¿Usted cree que Dios puede hacerlo? Amén. Que yo no puedo tener hijos, ya lo decretó Dios, se puede. La pastora es testigo de eso. Conozco a miles. En mi colegio hay una persona que no podía tener hijos. Ahorita en días pasados miré por el Facebook y ya vi a su pequeñita de brazos con ella. ¿Es posible? Sí, ella es cristiana también, ¿cierto, Marta Juliet? Y termino, ahora sí. Como no se han ido, por eso quiero terminar esto, ¿les parece? ¿Sí quieren lo último? La última perlita. Razonamiento humano. Cuando era niño yo iba a la iglesia católica y escuché muchas veces esta parábola y yo decía, uy, no. Ahora que ya soy un poco más maduro en la fe, digo, no, sí tiene toda la razón. La parábola es la de el hombre de casa que contrató unos obreros para la viña. ¿Y qué pasó? La historia, así para terminar, la historia dice que salió un padre de familia a conseguir obreros para que trabajaran en su viña. Y llegó y salió a las 6 de la mañana, que era la hora, ¿me recuerdas, Jorgito? La hora primera, ¿cierto? A las 6 de la mañana. La hora primera, entonces a las 6 de la mañana salió y contrató a una persona y le dijo, te voy a contratar por un denario, ven y trabaja en mi viña. Él no tenía trabajo, entonces dijeron, listo, sí, vamos a trabajar con usted. Se los llevó a trabajar en la viña. Después dijo, bueno, necesito más obreros. Entonces fue a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, fue y contrató a otros. ¿Ustedes quieren trabajar? Sí. Vengan, trabajen y yo les voy a dar lo justo, lo que sea justo darles. Y los trajo a las 9 de la mañana. Después fue a las 12 del mediodía, ya había pasado media jornada. Ya los otros estaban trabajando a pleno rayo de sol, sudando y esforzándose. A las 12 llegó y dijo, caminen, van y trabajan. Después fue a las 3 de la tarde. Faltaban 3 horas para que acabara el día. Venga para acá, trabajen. Y los colocó a trabajar. Y por última vez fue a las 5 de la tarde. Y les dijo, ¿ustedes quieren trabajar? ¿Por qué no están trabajando? Y dijo, no, pues nadie nos ha contratado. En todo el día nadie nos contrató. Estamos acá sin trabajo. Venga para acá, yo les voy a dar lo justo. Y los llevó a trabajar. ¿Y saben qué pasó? Dijo, se llegó la hora de pagar. Vamos a pagarle a todos. Pero vamos a empezar con los postreros, hasta llegar a los primeros. Y cuando llegó el postrero, ¿cuánto creen que le pagó a los de las 5 de la tarde? Les pagó un denario. Un denario se les pagó. Entonces dijeron los primeros, uy, si a ellos les pagaron un denario, entonces a nosotros nos va a pagar más, porque nosotros estuvimos al rollo del sol desde las 6 de la mañana. Pues cuando llegó a ellos, les pagó un denario también. Y empezaron a murmurar ellos, razonamiento humano. Pero ese tipo tan malo, ¿cómo me fue a pagar lo mismo si yo trabajé desde las 6 y ese trabajó desde las 5, una horita y le pagó lo mismo que a mí que me maté trabajando todo el rayo de sol? Pero el amo escuchó y dijo lo siguiente: ¿por qué me criticas si yo soy bueno, si yo quiero ser bueno? En pocas palabras, estoy parafraseando, es mi dinero. Si yo quiero bendecirlos a ellos con eso y a ustedes los quiero bendecir con lo que habíamos pactado, porque ya habíamos pactado algo. En conclusión, ¿sí ven? Razonamiento humano versus razonamiento de Dios. Y lo mismo pasó con el hijo pródigo. Se gastó todo cuanto tenía. Razonamiento del hermano: pero si yo me he matado trabajando y usted nunca me dio para una fiesta ni la más mínima. Razonamiento de Dios: usted tenía todo, igual que le está diciendo a ustedes. Usted tienen todo porque están en la presencia de Dios. Solo tienen que ir a buscarla. Pero no han querido, no han ido a buscarla. Pero en cambio ese que estaba perdido, yo hago una fiesta grande y me gozo. Razonamiento de Dios. Porque ese que estaba perdido, ahora ya ha vuelto, ha entrado en razón del reino. Estaba en el razonamiento del mundo, pero entró en el razonamiento de Dios. Yo los invito, iglesia, que nos pongamos de pie.
Perdón porque me demoré más de lo necesario, pero espero que esta palabra haya sido edificante. Ya no hay parte 2, la venganza del odre nuevo, no. Pero a este, bueno, si me escuchan también los de ayer, me dicen que esta entrada no tiene costo. No sé por qué decía 20K, 20,000. No, que es totalmente libre. Los que quieran ir a ese terapia de choque, stand-up comedy, igual al final les van a regalar el boleto. Es entrada totalmente libre, no tienen que pagar ningún costo. Entonces, chévere que aprovechen allá y se rían más de lo que se rieron hoy. ¿Listo? Bien, vamos a orar. Quedamos debiendo para la próxima administración. Pensaba que hoy de pronto Dios ministrara otra vez, pero sé que Dios ha ministrado y lo hará esta semana. ¿Listo? Entonces, les pido que se dispongan en el nombre de Jesús para esta oración. Padre amado, te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro amado Dios, nuestro consuelo, nuestro refugio en las tribulaciones, como dice tu palabra, Dios. Dice que aunque se removieran los montes, Señor, y fueran quitados de su lugar, confiado estaremos de que tú estarás con nosotros, Señor. Y aunque el mundo esté moviéndose en cosas que no imaginamos, Dios, en cosas a veces difíciles, Señor, estamos confiados, Señor, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor, en que tú eres poderoso, Señor. Tu palabra dice que cuando tú estuviste aquí en la tierra, amado Jesús, ángeles subían continuamente y bajaban continuamente de la gloria de Dios, Dios. También dice que Jacob, en aquel lugar, había una escalera, había una visión en la cual subían y bajaban ángeles, Señor. Y yo te pido que en esta mañana también sea lo mismo, Señor. Que tu Santo Espíritu permita que ángeles suban y bajen, Señor, continuamente de la gloria. Y no solamente ahora, sino en todo momento, Señor. Tengamos ángeles que suben y bajen de tu gloria, Dios. Que se vayan trayendo de ese tesoro del cielo, Señor, y dándonos esa provisión, Señor. Y que todo obstáculo, todo hierro de bronce que está en los cielos, no sé por qué causa, Señor, sea roto en el nombre de Jesús hoy mismo, Señor. Y que hoy tu Santo Espíritu y que esos ángeles ministradores, Dios, suban y bajen, Señor, y se vayan trayendo a cada uno lo que necesita, Señor. Tú conoces qué necesita cada persona, Señor. Que seas tú trayendo hoy la sanidad que esa persona está demandando, Dios. Que seas tú hoy trayendo libertad, Señor. Aún, Señor, si hubieran brujos, Señor, que sean confrontados en el nombre de Jesús con tu presencia, Señor. Yo sé que los brujos no pueden entrar, Señor, porque repelen tu presencia, Señor. Y ahora mismo, aún en la calle, que pasen personas así, Señor, sean tocados por tu Santo Espíritu y sean rotos sus fundamentos racionales humanos, Dios, y sean atraídos a tu presencia, Señor. Y yo te pido que en el transcurso de esta semana, Señor, hayan testimonios, Dios, que personas digan: me volvieron las visiones, Señor, me volvieron los sueños, Señor, volví a escuchar la voz de Dios audible, o volví a escuchar la voz en mi interior, o leí la palabra y traje revelación, Señor. Que esta semana es una semana de poder, Señor. Y ahora mismo oro por la pastora y su hijo, Señor. Queremos ver tu manifestación gloriosa allí donde están, y todas las personas que están a través de la pantalla, Dios. Que sea tu manifestación gloriosa también tocándolos a ellos, Señor. Aviva tu iglesia, Señor. Aviva para que no sea uno, sino varios, muchos los que sean tocados y sean siervos útiles, Señor. No importa si crees que Dios no lo puede hacer contigo. Sí, yo te digo que sí lo puede hacer. Y tú eres siervo útil. Dios te está llamando hoy, y la predicación era para eso, para llamarte de que cambies ese modelo antiguo. Ese odre viejo hoy es roto y sale un nuevo hombre, un nuevo Fernando, un nuevo Caterino, un nuevo Jorge, un nuevo Miguel, no sé, Sandra. Hoy es nuevo en el nombre de Jesús para poder recibir la gloria del Espíritu Santo. Dios sabía que si depositaba ese Espíritu Santo sobre esos odres viejos, lo más probable es que esos odres serían reventados, se romperían. Si tú echas un vino en un odre viejo, se rompe. Por eso dice: necesitamos un odre nuevo, para que esa presencia de Dios, ese suspiro del Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo no te haga daño. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Amén. ¿Ya? Sí, me dicen otra vez que le recuerde el servicio del miércoles. Entonces los espero este miércoles para que reciban de más de Dios. Dios los bendiga. ¿Sí, todo bien?
Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor.